Bien, al inicio mencionaba Randy que el día de hoy estaremos iniciando una nueva serie de predicación a la que hemos titulado Descubriendo la grandeza y el cuidado de Dios a través de los salmos. Y para esto hemos escogido varios salmos que vamos a estar predicando en las próximas semanas. Y el propósito de esto es que, tal como dice el tema, a través de varios salmos podamos redescubrir la grandeza de Dios y la manera en la que Él se relaciona con nosotros. Pero también que nosotros podamos estar apercibidos de el cuidado de Dios para con sus hijos y que esto resulte en vidas que glorifiquen más a Dios. A veces estamos como lejos de quién es Dios, cómo se relaciona con nosotros, qué tan cercano está de nosotros. Y eso es lo que queremos, que volvamos a descubrir esa grandeza de Dios, qué tan cerca Él está de nosotros, cómo se relaciona con nosotros. Y para dar inicio, hemos escogido el Salmo 1, el cual le invito a que por favor abra en su Biblia. Salmo 1. Leo en la Nueva Biblia de las Américas, Salmo capítulo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Señor, en esta mañana estamos reunidos aquí en tu nombre para alabarte y también para ser edificados por medio de tu palabra. Y es mi oración en esta mañana, trata con nosotros, háblanos. Y que en esta mañana podamos salir de acá fortalecidos, desafiados a amar más tu palabra. Que nuestros oídos estén atentos a tu voz. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El Salmo 1, además de servir de contexto a las demás prédicas que veremos en la serie, es considerado como una introducción perfecta al libro de los Salmos, ya que establece los fundamentos que se desarrollan a lo largo del libro y proporciona una dirección para el lector. Y este salmo plantea una elección clara entre dos caminos: el camino del justo y el camino del impío. Y este contraste entre los que siguen a Dios y los que le rechazan es un tema recurrente en los salmos y refleja la enseñanza sapiensal que caracteriza este libro. Y algo más a resaltar es que como introducción, este salmo establece el tono del libro, presentando en él recursos como la oración, la meditación, la enseñanza, y se posiciona como una puerta de entrada a la vida espiritual, donde el deleite en Dios y en su palabra es la clave para una vida de bendición. Y la estructura de este salmo nos permite dividirlo en tres partes. En primer lugar, del versículo 1 hasta el 3 estaremos viendo el sólido fundamento del justo. En la segunda parte vamos a ver, versículos 4 y 5, la transitoriedad de los malos o los impíos. Y en tercer lugar,
el último versículo, vemos un contraste entre dos destinos. Pero antes de empezar a desarrollar esos puntos, permítame resaltar dos cosas. La Reina Valera empieza diciendo, bienaventurado el varón. La palabra bienaventurado, dicen los expertos en exégesis, que en el hebreo está en plural, y como esto es un poema, es un recurso literario que quiere hacer un énfasis en el cual diría como muy bienaventurado, no solo bienaventurado, sino muy bienaventurado. Por eso en la Biblia de las Américas, donde leímos, dice cuán bienaventurado es, cuán feliz, cuán dichoso es la persona que hace lo que indica este salmo. Y lo otro que quiero resaltar es que la palabra varón usada en la Reina Valera o la palabra hombre en la Biblia de las Américas no se limita al sexo masculino. Bienaventurado es la persona, dice en otra versión. Es decir, cuando está hablando de la bienaventuranza en este salmo, está hablando de cuán bienaventurado puede llegar a ser la persona que hace lo que el salmo está indicando. No importa si es hombre o mujer, si es joven o viejo, tú puedes ser una persona muy bienaventurada. Y con eso en mente vamos a pasar al desarrollo. El primer punto, el sólido fundamento del justo. Leamos de nuevo el versículo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Es tremendo lo que dice ese solo versículo. El justo es descrito como una persona bienaventurada o feliz, pero su estado de felicidad no viene dada de manera automática, sino más bien que es el resultado directo de su actividad. La persona bienaventurada evita el consejo, el estilo de vida y la compañía de los malos. Y aunque estas tres categorías no se refieren a tres tipos de personas distintos, sí nos ayuda a ver tres maneras en las que el pecado se va manifestando. En primer lugar, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos o de impíos. En el contexto del Salmo 1, andar en caminos de malos se refiere a adoptar el estilo de vida, a escuchar las ideas de los malos, adoptar las actitudes y las acciones de las personas que no siguen la ley de Dios. Específicamente, implica caminar en el mismo sendero moral y espiritual que los malvados, compartiendo sus valores, compartiendo sus pensamientos, compartiendo sus decisiones, las cuales se oponen a la justicia y a la voluntad de Dios. En segundo lugar, la cláusula negativa del versículo 1, la segunda, dice, ni estuvo en camino de pecadores. O como dice la versión que leímos, ni se detiene en el camino de los pecadores. Y el justo aquí debe hacer lo posible para evitar la participación activa o continua en el estilo de vida de aquellos que practican el pecado. Primera de Juan dice que el que practica el pecado no es de Dios. En otras palabras, el que vive un estilo de vida pecaminoso. Sabemos que todos pecamos, sabemos que todos fallamos, pero una cosa es que tú pecas
porque tienes una naturaleza pecaminosa. Otra cosa es que tú vivas un estilo de vida pecaminoso, que tú permaneces en el pecado. El bienaventurado no adopta ni ve como normal los comportamientos ni los hábitos de aquellos que están en rebelión contra Dios. El camino de pecadores implica una trayectoria de vida caracterizada por la rebelión a Dios y lo que lleva a una vida de pecado habitual y a un rechazo de los valores divinos. Para el impío es lo normal. Su vida pecaminosa, su estilo de vida alejado de Dios, pero para el justo es algo a lo que estamos llamados a rechazar, a evitar. La tercera cláusula negativa en este versículo 1 dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y esto representa el nivel más profundo de alejamiento de Dios, mientras que la primera es una advertencia contra caminar en el consejo de los malos, es decir, escuchar sus ideas, tener sus pensamientos. La segunda es una advertencia contra detenerse en el camino de los pecadores, es decir, practicar sus comportamientos. Esta tercera se refiere a algo aún más peligroso. Es identificarse o asociarse con los escarnecedores. Sentarse con ellos implica adoptar una actitud burlona hacia lo divino y en última instancia convertirse en parte de una comunidad que rechaza abiertamente a Dios. Mis hermanos, el justo rechaza el pecado en sus diferentes maneras, ya sea el pensamiento, ya sea la conducta, ya sea su estilo de vida. No hay felicidad, no puede ser una persona bienaventurada viviendo una vida pecaminosa. Pero muchas veces nos pasa como el cuento de la mosquita presumida. Si usted lo ha escuchado, cuenta que había una mosca joven que ve a un grupo de moscas aleteando en un desayunador y la ve tan felices y le dice a una mosca más experimentada: mira qué felices están ellas, yo quiero ir a esa felicidad. Y la mosca más experimentada le dice: no están felices, están atrapadas, pegadas y están tratando de despegarse de esa trampa. Pero la mosquita le dice: no, tú me estás engañando, ellas están felices. Y al final queda atrapada en esa misma trampa también. ¿Cuántas veces el mundo nos parece tan atractivo que quedamos atrapados en el pecado? ¿Cuántas veces perdemos la felicidad que tenemos en Dios porque salimos en búsqueda de deleites en cosas que realmente no pueden deleitarnos? ¿Cuántas veces olvidamos lo bienaventurado que somos, lo felices que somos en el Señor, y en lugar de buscar más y más y de nutrirnos más en Él, nos alejamos? Andamos como esta mosca buscando un deleite donde no lo hay y de repente quedamos atrapados. El versículo 1 nos muestra una progresión. Primero podemos empezar a escuchar el consejo de los malos, luego podemos empezar a caminar sus caminos y finalmente podemos quedar atrapados y formar parte de su comunidad. Pero de esa manera, en lugar de acercarte a la bienaventuranza, a la felicidad, te vas alejando. Si quieres ser verdaderamente bienaventurado,
no es opcional evitar estas cosas, es urgente. Evita el camino de los malos. Aléjate de aquellos cuyo estilo de vida desprecian a Dios. Reflexiona acerca de cómo pequeños compromisos con el pecado pueden llevarte a una caída más profunda. Evalúa esas influencias en tu vida que en lugar de acercarte más a Dios, hacen que te aleje más de Él. Pregúntate si tus valores están más alineados con Dios o están más alineados con el pecado. En el Salmo 16, versículo 2, el salmista declara: oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. ¡Qué convicción tan grande! Cuando llegamos a este nivel de convicción de que no es fuera de Dios, es en Dios donde está mi felicidad, es ahí donde puedo ser bienaventurado. Es simple. El justo comprende que no hay felicidad fuera de Dios. No hay, por más que lo intentemos. Ahora, acabamos de ver algunas cosas que debe evitar el justo si quiere ser bienaventurado, pero el pasaje continúa y ahora vamos a ver que para ser feliz también debe comprometerse en hacer algunas cosas que en el versículo 2 tienen que ver con la palabra de Dios. Vamos a leerlo de nuevo. Si usted tiene su Biblia ahí abierta, por favor, vuelva a leer el versículo 2 conmigo. Dice: sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Este versículo contrasta al justo, a ese que es bienaventurado, con los malos, con los pecadores y escarnecedores mencionados en el versículo anterior. Y mientras el justo evita las influencias negativas, su vida está caracterizada por una profunda devoción a la palabra de Dios. Uno se caracteriza por su impiedad, el otro se caracteriza por su devoción hacia Dios y su palabra. Y la ley de Jehová en este contexto se refiere a la Torá, las enseñanzas y mandamientos de Dios contenidas en las Escrituras en ese momento, pero que más adelante se amplía a toda la palabra de Dios. Para el justo, la ley de Dios no es una carga, no es una obligación, no es algo que debe hacerlo con pesar, sino que es un deleite, es un placer. El uso de la palabra delicia indica que el justo encuentra gozo, satisfacción, felicidad en conocer, obedecer y vivir según la voluntad de Dios. Y esto refleja una relación íntima y positiva con la palabra de Dios, en la que el justo no solamente conoce la palabra de Dios, sino que la ama, se deleita en ella. Piense en una comida que a usted le gusta y usted dice: wow, tengo deseo de comerme esa comida, y usted sabe que se le están preparando y empieza a olerla, y ya desde ese momento usted empieza a disfrutar de esa comida. Y cuando finalmente usted da ese primer bocado y siente esa explosión de sabor en su boca, ¡wow! ¡Qué deleitoso! Eso es lo que nos está diciendo aquí de este salmo. La palabra de Dios tiene que llegar a ser para nosotros algo tan deleitoso que realmente la disfrutemos.
En el Salmo 19:10 lo dice de esta manera: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Así es descrita la palabra de Dios. Ahora bien, puede ser que alguno de ustedes esté pensando, pero yo quiero leerla, pero no tengo la motivación. Puede que alguno esté pensando, para mí no se hace tan fácil. Puede que otros, aunque reconocen la importancia de la vida, otras prioridades como el trabajo, el corre-corre, las tantas cosas que hay que hacer, no tengo tiempo, dirán, para leer la Biblia. Y están aquellos que encuentran que el lenguaje de la Biblia, el contenido, son difíciles de entender o que no es relevante para sus vidas actuales. En cualquiera de los casos, no es que la palabra dejó de ser deleitosa, sino que nuestras papilas gustativas del alma no han apreciado lo dulce, apetecible y deleitosa que es la palabra de Dios. Si usted fue de los que les tocó sufrir el COVID, usted sabe que uno de los síntomas del COVID era que afectaba su olfato y su sabor. Y por deliciosa que fuera la comida que usted tuviera al frente, no lograba saborearla. No lograba identificar qué tan buena estaba. Eso hace el pecado en nosotros, afecta nuestra papila gustativa espiritual, de modo que no aprendemos a apreciar, a valorar cuán dulce es el alimento espiritual. La falta de sensibilidad al Espíritu y a la palabra de Dios puede llevar a una pérdida de deleite en la palabra de Dios. Eso que debe ser nutritivo, estimulante y reconfortante nos parece aburrido o irrelevante. ¿Cómo podemos entonces volver a recuperar el deleite por la palabra de Dios? No hay otra manera que leerla y meditar en ella, conocerla, orarla, cantarla, vivirla. A través de la oración, el arrepentimiento, la reflexión y la exposición constante a la palabra de Dios. Mira cómo lo dice el salmista ahí mismo. Y en su ley medita de día y de noche. La relación con la palabra de Dios no es algo ocasional o esporádico, sino que es una actividad continua y constante. Día y noche implica un enfoque persistente en las Escrituras. Implica una disposición a reflexionar sobre ellas en todo momento. Usted dirá, entonces tengo que pasarme el día entero leyendo la Biblia. No, pero debería leerla todos los días y meditar en ella todos los días. Reflexionar en ella todos los días. Meditar en la ley de Dios no es solo una práctica intelectual o ritualista, ni está destinada a los predicadores. Es para todo el mundo. Es para todo el que ama a Dios. Es para todo el que quiere deleitarse en Dios. Y debe convertirse en un estilo de vida. La palabra de Dios guía todos los aspectos de la vida, los pensamientos, las decisiones, las emociones y las acciones. El salmista está describiendo una devoción que permea todo el ser y que afecta tanto las horas activas como cuando tú estás descansando. Ahí está presente la palabra de Dios. Pero déjeme agregar algo más.
Meditar en las Escrituras implica algo más que simplemente leerlas o escucharlas. El verbo hebreo para meditar puede significar reflexionar, susurrar o rumiar. Y esto sugiere una consideración repetida y profunda de las palabras de Dios, masticándolas, por así decirlo, para extraer todo su significado y aplicación. Muchas veces leemos y ya se nos olvidó. Venimos y escuchamos la prédica y más tarde cuando salimos ya ni siquiera nos acordamos. Pero la idea de meditar es volver a reflexionar en esto, pensar cómo esto me impacta. ¿Qué significa eso para mí? ¿Cómo quiere el Señor usar eso en mí? Volver hasta que está bien digerido. Reflexionando sobre este pasaje, Thomas Watson escribe: la meditación discrimina y caracteriza al hombre. Por medio de ella puede medir su corazón, ya sea bueno o malo. Permítame hacer una alusión a eso, dice él. Proverbios 23:7, pues como piensa dentro de sí, así es él. Lo que se puede parafrasear de esta manera: tal como es la meditación, tal es el hombre. La meditación es fundamental para un cristiano. Muestra de qué metal está hecho. Es un índice espiritual. El índice muestra lo que está en el libro. Así la meditación muestra lo que está en el corazón. Fin de la cita. Lo que Watson quiere decir es que lo que ocupa nuestros pensamientos más íntimos y constantes revela quiénes somos realmente en nuestro interior. La persona que medita en la palabra muestra que su corazón está alineado con las cosas de Dios. Pablo le dice a los efesios: la palabra de Dios more, habite en abundancia en ustedes. No es solo un poquito. Que tu corazón, que tus pensamientos, que tu ser interior esté inundado, lleno de los pensamientos de la palabra de Dios. Alguien dijo en una ocasión: ten cuidado con tus ideas, con tus pensamientos, porque se van a convertir en palabras. Y esas palabras se pueden convertir en acciones. Y esas acciones son las que definen quién tú eres. Y si tus pensamientos no están alimentados por la palabra de Dios, alineados con los valores de Dios, tus acciones tampoco lo van a estar. Porque tal cual es tu pensamiento, así eres tú. Si tú has perdido el gusto por la palabra de Dios, este es un buen momento para que clame a Dios y le pida: ayúdame a recuperar. Sana mis papilas gustativas, ayúdame a deleitarme en tu palabra. Ayúdame a meditar en ella. Ayúdame a vivir por ella. Avanzando en el pasaje, podemos ver que el justo, ese que evita el camino de los malos y que se deleita en la palabra de Dios, es una persona bendecida y feliz. Y para dejar eso claro, el salmista lo compara de esta manera. Versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, y en todo lo que hace prospera. El hecho de que el árbol está plantado sugiere una firmeza y una estabilidad.
Esto no es un árbol que crece de manera espontánea o salvaje, sino que ha sido intencionalmente plantado en un lugar favorable. Y la imagen representa la vida del justo como una vida arraigada, bien establecida y segura en su fundamento. Y la estabilidad espiritual del justo proviene de estar profundamente enraizado en la palabra de Dios, lo cual le permite soportar las dificultades y los cambios en su vida. Ahora, yendo un poco más profundo sobre esto, el comentarista Peter Craigie dice: el estado de bienaventuranza o felicidad no es una recompensa, más bien es el resultado de un tipo particular de vida. Así como un árbol con una fuente de agua constante prospera naturalmente, así también la persona que evita el mal y se deleita en la ley de Dios naturalmente prospera, ya que esa persona está viviendo de acuerdo a las guías establecidas por el Creador. En ese sentido, la prosperidad del justo refleja la sabiduría de una vida alineada al plan del dador de la vida. Un árbol que está plantado y que sus raíces se alimentan de una agua constante no forza para dar fruto. No hay que estarle inyectando, no hay que hacer cosas extras para que dé fruto. El resultado natural de estar plantado junto a corrientes de agua es que naturalmente se va a dar fruto. Lo mismo ocurre con el justo. Cuando tu vida está arraigada en la palabra de Dios, naturalmente tú vas a ser fructífero en la vida espiritual. Tu crecimiento en Dios va a ser notorio. Leer la palabra ya no va a ser algo que tú digas, ay, otra vez. Es algo que tú vas a amar y va a empezar a dar fruto. Y no solo cuando un mal día diste un fruto, sino, como dice el versículo, que da su fruto en su tiempo. La vida del justo no es estéril ni improductiva. En su debido tiempo produce frutos. Y ese fruto puede ser interpretado como ese carácter piadoso, esas obras que hacemos en nombre de nuestro Señor, o incluso el impacto positivo que tenemos en la sociedad. Y el hecho que da su fruto en su tiempo también indica que el crecimiento no es un hecho, es un proceso. Tú no vas a amar la palabra de Dios de la noche a la mañana de ese modo. Es un proceso. Tú vas a empezar a saborearlo poco a poco. Pedro habla de que al principio necesitamos ser como bebés, leche espiritual. Pero luego en Hebreos dice que cuando ya llega el momento de crecer debemos comer alimento sólido, no simplemente beber leche. Pero es un proceso donde empezamos a amar poco a poco la palabra de Dios. Déjame preguntarte, si tú haces una evaluación honesta de ti mismo, ¿eres como ese árbol plantado junto a corrientes de agua? ¿Estás tú alimentándote constantemente de las frescas aguas de la palabra de Dios? ¿Estás tú dando frutos o te ha vuelto como la higuera estéril? Al igual que el árbol necesita ser plantado junto a las aguas, el creyente debe estar arraigado a la palabra de Dios.
Es solamente a través de una relación constante con las Escrituras que podremos experimentar crecimiento, estabilidad y productividad espiritual. La vida del justo no está exenta de pruebas, pero así como un árbol que está bien arraigado soporta vientos duros, cuando tú estás bien arraigado a la palabra de Dios, no importa las pruebas que vengan, vas a ser capaz de soportarla. Pasando ya a los versículos 4 y 5, aquí encontramos otro contraste. Ahora en este caso es un contraste negativo. Dice así: no así los impíos, que son como paja que lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Mis hermanos, el malo, el impío, aquel que está alejado de Dios, no es como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Más bien es como una paja, sin peso, sin raíz, sin estabilidad. Los impíos no tienen fundamento firme en su vida, por tanto su vida es vacía. En la agricultura de la época bíblica, después de que el grano era trillado, había que limpiarlo, y en esa limpieza se saltaba el grano, y cuando estaba así en el aire, toda la paja salía volando. El viento se llevaba esa paja, pero el grano volvía y caía. ¿Y por qué sucedía esto? Esa paja o el tamo, como dice la Reina Valera, era inútil y sin peso. Y debido a que los malos no tienen raíces espirituales profundas, son como esas pajas que se la lleva el viento. Y esto nos recuerda la falta de estabilidad, la falta de propósito y dirección de aquellos que están alejados de Dios. No están arraigados en la palabra, por lo tanto su vida es volátil y transitoria. Mientras que el justo es constante y fructífero, los impíos son inestables, impulsados por las circunstancias, las emociones o las influencias del mundo. Y esta falta de raíces los lleva a ser fácilmente influenciados y arrastrados, incapaces de mantenerse firmes en algo eterno. El versículo 5 nos recuerda que el destino de los justos y de los impíos es distinto. El salmista subraya las consecuencias finales para los impíos, específicamente en el contexto del juicio de Dios y su exclusión de la congregación de los justos. Y si hay alguien acá que está viviendo alejado de los propósitos de Dios, este salmo sirve de advertencia, por lo que le invito a que reflexione en esto. Los malos, y cuando hablamos de malo, estamos hablando de aquellos que no están viviendo alineados a los propósitos de Dios. Dice este versículo: no podrán mantenerse firmes ante el juicio de Dios. Serán condenados y no podrán justificar su vida o acciones. Están destinados a caer bajo el peso de su pecado, sin defensa ante la justicia divina. Llegará el día cuando Dios juzgará a toda la humanidad. Y en ese día, aquellos que son como árboles plantados junto a corriente de aguas escucharán la dulce voz de su Salvador decirle: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero aquellos que han carecido de justicia, aquellos que han procurado vivir a su propio modo,
rechazando la palabra de Dios, tendrán que escuchar ese juicio severo diciendo: siervos malos, apártense de mí al fuego eterno. Si has estado viviendo la vida como esa paja que es llevada fácilmente por el viento, déjame decirte, Dios es misericordioso. Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Dios puede hacer de ti un árbol que dé fruto. Él como ese agricultor que es, puede plantarte en el lugar apropiado y tu vida puede ser diferente. Para eso necesita abrir tu oído a la palabra. Y necesita decirle: Señor, te necesito como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados. Sálvame. Hazme un árbol fructífero. Tú quieres vivir una vida bienaventurada, una vida dichosa, feliz. Necesitas al Salvador. Necesitas a Cristo. Y Él te va a plantar. Y puedes empezar a echar raíces. Y puedes llegar a ser ese árbol. Pero todo empieza con una relación. La relación con Cristo como tu Salvador. El Salmo 1 concluye con estas palabras, versículo 6. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Wow. Estas palabras son un aliento para los justos, pero una advertencia para los malos. No hay mucho que buscar, 2 caminos, una elección. O eres justo, alguien que por la gracia de Dios ha sido alcanzado, lavado de sus pecados y cuya vida está arraigada a la palabra de Dios. O eres malo, es decir, alguien que ha decidido vivir a su propio modo, ignorando los principios de Dios y por lo tanto no tiene raíces. Ahora déjeme decirle que todos en algún momento éramos como esa paja que se llevaba el viento. Si tú eres un árbol que da fruto, es por la gracia de Dios. Es porque Él te plantó. Pero ahora te está diciendo, si quieres crecer, necesitas depender de la palabra de Dios. Necesitas deleitarte en la palabra de Dios. Mis hermanos, todo este salmo lo podemos resumir en esto. O eres justo y bienaventurado, arraigado en la palabra de Dios, deleitándote en la palabra de Dios, o eres impío, alejado de Dios, cuyo fin será juicio. ¿Qué hemos visto? Eso es lo que hemos visto en este salmo, un contraste. Un contraste entre el camino del justo y el camino del impío. Entre una vida bendecida y una vida que no va a prosperar. Una vida que un día será totalmente deleitosa, sin nada que lo interrumpa, o una vida que estará totalmente alejada del Salvador. Permítame concluir agregando algunas aplicaciones extras a las que ya hemos ido viendo en el desarrollo del pasaje. Si tú eres creyente, una vez más te recuerdo, el llamado es: ama la palabra de Dios, deleítate en la palabra de Dios, reflexiona en la palabra de Dios. Para eso yo te invito a que tú reflexiones sobre las prioridades espirituales. ¿Cómo estás usando tu vida, tu tiempo? ¿A qué le da prioridad? ¿Qué tanto amas su palabra? Cultiva el hábito de meditar en la Biblia diariamente. Empieza de a poco, pero empieza.
Empieza, haz el esfuerzo hasta que va a llegar el momento en que ya no va a ser una carga más, va a ser algo que vas a anhelar, a querer cada día. Número 2, evalúa tus relaciones. ¿Quién te está influyendo más? ¿Un justo o uno que no lo es? ¿Cuáles son los valores que estás absorbiendo más? ¿Los valores de Dios o valores que no son de Dios? ¿De qué te alimentas más? ¿De las cosas del mundo o de las cosas de Dios? Recuerda la importancia de apartarse del consejo de los malos y cultivar relaciones que te acercan a Dios. Rodéate de una comunidad cristiana fuerte. A veces creemos que eso no es decisivo. Huyas de Él, huye hacia Él, entrégate a Él, clama a Él. Él es misericordioso y salva. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Oh Señor, gracias. Una vez más, gracias. Gracias porque nos ha dejado tu bendita palabra, y en esta mañana es mi oración que para todos los creyentes que están aquí en esta mañana, tu palabra se vuelva un deleite, tal como describe este salmo. Que amemos tu palabra, que meditemos en ella, que vivamos por ella. Oh Señor, ayúdanos a ser como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Y si hay alguien aquí en esta mañana que no te conoce, que pueda recibir de ti la misericordia y recibir de ti salvación. Te lo pedimos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.